Buenas, en el día de hoy les venimos a hablar sobre la interacción de microorganismos con plantas. Mi grupo está conformado por Angie Cogollos Vélez y mi persona Lady Regino Sánchez. Interacción de microorganismos con plantas. Las raíces de las plantas son hábitats propicios para el desarrollo de microorganismos. Las interacciones entre los microorganismos del suelo y las raíces de las plantas satisfacen requerimientos nutricionales básicos para las plantas y para las comunidades microbianas asociadas a ellas. Interacciones con las raíces de las plantas. Está dividida en tres partes: rizoplano, rizósfera y rizovaina. El rizoplano, superficie del suelo, influenciada por la raíz comprendida dentro de la rizósfera. Rizósfera, capa de suelo adherida a la raíz, tamaño variable donde se da la interacción. Rizovaina, parte de rizósfera se adhiere a la raíz por mucílago extracelular. Su función es conservar la humedad, proporciona un ambiente adecuado para la interacción raíz y microbiota. Interacciones raíces, microorganismos de la rizósfera. Sistema radical es fundamental en la relación, modifica la interacción del ambiente del suelo. Procesos: captación de agua por la planta, liberación de compuestos orgánicos al suelo por las raíces, producción microbiana de factores de crecimiento vegetales. Efecto rizosférico, depende de la planta y fisiología. Y influencia de composición y densidad de la microbiota del suelo. Las bacterias de rizósfera, nutrientes para el crecimiento. Mayor actividad microbiana, menor tiempo de generación y aumento de la velocidad de transformación de nutrientes. Cambios sucesivos a lo largo del desarrollo de la planta. Bacterias del suelo fijadoras de nitrógeno asociadas a la rizósfera. Efecto rizosférico. Se puede observar microporos cerca de la raíz. Presencia de vida activa. Las esferas son exudosas de raíces que son específicos y genéticamente definidos. Estos exudados atraen microorganismos beneficiosos en general. Entre mejor calidad tenga los exudados y más diverso sea la vida en el suelo, mejor crecimiento y mejor sanidad tendrá la planta. Aquí hay diferentes tipos de bacterias que son Mycorrhiza, Azospirillum y Aerobio, que son Azobacter paspalis. Efectos de las poblaciones microbianas de la rizósfera sobre la planta. Beneficios: aumenta el reciclado y la sociabilización de los nutrientes, minerales. Sintetizan vitaminas, aminoácidos, citoquininas y berlininas que estimulan el crecimiento, competencia y desarrollo de producción de antibióticos. Producen compuestos orgánicos que afectan la proliferación del sistema radical de la planta. Efectos de las poblaciones microbianas de la rizósfera sobre las plantas. Interacción planta-bacteria. Las plantas aportan a las bacterias exudados radiculares, azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos. Las bacterias aportan a las plantas mayor disponibilidad de nutrientes, como fósforo y hierro, calcio, mayor desarrollo radicular, mayor actividad fotosintética, mayor tolerancia al estrés. Pueden crear déficit de los minerales. Síntesis de vitaminas, compuestos químicos que estimulan el crecimiento de las plantas y muestras antagónicas hacia patógenos potenciales de plantas. Antibióticos. Síntesis de sustancias alelopáticas antagónicas que inhiben el crecimiento de otras plantas. Micorrizas, hongos relacionados estrechamente con la estructura física de la raíz. Las plantas reciben del hongo principalmente nutrientes y minerales y agua, y el hongo tiene de la planta hidratos de carbono y vitaminas que él por sí mismo es incapaz de sintetizar, mientras que ella lo puede hacer gracias a la fotosíntesis y otras reacciones internas. Asociación mutualista entre las raíces de la mayoría de las plantas, tanto cultivadas como silvestres, y ciertos hongos del suelo. Micorrizas y beneficios. Captan nutrientes de las raíces y contribuye a su crecimiento. Mejora la captación de agua y nutrientes.
Hay dos tipos de asociaciones, endomicorrizas y entomicorrizas. Las entomicorrizas se caracterizan porque las hifas del hongo no penetran las células situadas en la raíz de la planta, sino que quedan recubriendo su superficie y en los espacios entre las células. Son visibles a simple vista. Se caracterizan por tener una temperatura óptima entre 15 y 30 grados centígrados, un pH de 4 a 6. Estas entomicorrizas generan algunos beneficios a la planta, como mayor longevidad o duración de las raíces absorbentes, un mayor aumento de la absorción de nutrientes, una mejor absorción selectiva de iones del suelo, proporciona resistencia a fitopatógenos debido a que produce ácidos orgánicos que inhiben el crecimiento de hongos patógenos. Hay un aumento de la tolerancia a toxinas y variables ambientales como la temperatura, humedad y pH. Estas entomicorrizas lo que hacen es prolongar el crecimiento y supervivencia de las raíces. Los pelos radicales de la planta son reemplazados por hifas fúngicas. Las endomicorrizas, a diferencia de las entomicorrizas, penetran en el interior de las células de las raíces y estas no son visibles a simple vista. Pueden mejorar el crecimiento de las plantas que se encuentran en suelos con pocos nutrientes. Mejoran el crecimiento de la planta debido a que hay una mejor captación de los nutrientes, especialmente nitrógeno, fósforo, zinc, azufre y amoníaco. Algunos ejemplos de plantas donde podemos encontrar endomicorrizas son la papa, el caucho, la soya, el tomate, el maíz, el trigo y la orquídea. Relaciones mutualistas en la fijación del nitrógeno en plantas leguminosas. En el caso de las plantas leguminosas, estas tienen la cualidad de fijar el nitrógeno de la atmósfera en la tierra, pero para realizar este proceso, las plantas leguminosas forman unos pequeños nódulos en las raíces. Estos nódulos lo que son pequeñas bacterias que absorben el nitrógeno del aire que hay bajo tierra y lo incorporan en la planta. De esta manera se crea una asociación simbiótica entre la planta y la bacteria, debido a que la planta le aporta a la bacteria los hidratos de carbono que se generan en este proceso, mientras que la bacteria le aporta nitrógeno a la planta que no podría adquirir por sí sola. Interacciones con las estructuras aéreas de las plantas. Hay microorganismos que necesitan habitar en la superficie de las plantas, como las hojas, frutos. Estos microorganismos son llamados microorganismos epífitos y están directamente expuestos a cambios climáticos. Estos microorganismos deben resistir a altas temperaturas como las radiaciones solares, la defecación y a bajas temperaturas. Los microorganismos epífitos tienen unos pigmentos y una pared celular especializada que los protege y les permite resistir a estas condiciones ambientales. Su mecanismo de transmisión es por medio de las esporas, que les permite trasladarse desde la superficie de una planta hacia otra. Hay ciertas interacciones que pueden generarle enfermedades a las plantas. Pueden ser por bacterias, hongos o virus. Las plagas vegetales lo que hacen es disminuir la capacidad de supervivencia de la planta. El desarrollo de la enfermedad en la planta se sigue por medio de unos patrones. Primero, debe haber un contacto entre el microorganismo y la planta. Segundo, deberá haber una entrada del patógeno dentro de la planta. Y tercero, el crecimiento de los microorganismos infecciosos y para que se pueda desarrollar
la enfermedad. Estos microorganismos pueden entrar en contacto con la planta por medio de la rizósfera. Y esta enfermedad se puede transmitir por medio de hongos, a través de esporas, virus y bacterias a través de insectos que actúan como vectores. Estos patógenos pueden alterar la actividad metabólica de la planta, su actividad respiratoria, el metabolismo de carbohidratos, la ATP y la síntesis de proteínas. Hay algunos géneros de bacterias que pueden ocasionar enfermedades en las plantas, como Mycoplasma, Spiroplasma, Corynebacterium, Agrobacterium, Eudomonas, Xanthomonas, Streptomyces y Erwinia. Sus principales enfermedades son la hipertrofia, que es el incremento anormal del tamaño de las células de un tejido vegetal, la clorosis, que es el amarillamiento del tejido foliar, los juegos bacterianos, que son generados por la erwinina y que generan una necrosis de frutos, hojas, flores y ramas. Y las agallas, que son unas estructuras de tipo tumoral que actúan como una respuesta del vegetal a la presencia del parásito. Y se pueden transmitir por medio de semillas y suelos. Algunos hongos que también pueden generar enfermedades en la planta son los royas y los tizones. Los royas provocan la aparición de puntos o manchas brillantes de color amarillo, marrón, naranja o rojo sobre las hojas y tallos y en las flores y frutos. Los tizones pueden aparecer en cualquier fase de crecimiento y afectar todos sus órganos aéreos, desde el tallo hasta sus hojas e incluso sus frutos. Su medio de transmisión son las esporas. Y aquí influyen algunos factores ambientales como la temperatura y la humedad. Muchas gracias.